Este presente trabajo se elaboró con varias investigaciones, ya que es un tema muy importante en el curso de la mecánica de fluidos, por lo cual existen dos ecuaciones en la aplicación del campo de la ingeniería civil, como también en la vida diaria. Dichas ecuaciones son la de continuidad o conservación de la masa y la de Bernoulli, que son muy útiles para el análisis de fluidos que fluyen dentro de cañerías o tubos con diferentes secciones, como también el cálculo de diferentes accesorios que se necesitan en la vida cotidiana. Dentro del marco teórico trataremos sobre los conceptos generales sobre el tema seleccionado por el docente, de igual manera con los subtemas, ya que hay muchos términos importantes para lograr una debida comprensión, prácticamente muchos conceptos que son amplios, pero juegan un papel importante para comprender sobre la ecuación de continuidad y de Bernoulli, de carácter fundamentalmente empírico y por otro lado también es básicamente matemático que abordan el problema desde un enfoque analítico. Ecuación de continuidad. Esta ecuación está determinada por la relación existente entre su área y velocidad de un flujo en un punto determinado, que nos especifica que el caudal de un fluido es permanente al tamaño de un circuito hidráulico. Bueno, es decir, esta ecuación nos indica que si una determinada cantidad de líquido entra por medio de un tubo o también por cañería, la medida en litros por segundo sería la misma que la cantidad de flujo que sale del mismo tubo, ¿no? Esto sin importar su diámetro. Bueno, ahí tenemos la ecuación de continuidad que parte de diferentes modelos teóricos, como son la temperatura de fluido que no cambia, el flujo es incomprensible, no existe rotación, es decir, un flujo que no rota. También tiene un flujo laminar no turbulento, tiene un flujo continuo, su presión y velocidad no depende del tiempo. Y por último, no hay rozamiento en un fluido, por ello no hay viscosidad. Ahí tenemos también tipos de flujos. El flujo estable o también llamado laminar, que es aquella que sus moléculas de fluido corren establemente continuas. Ahí también tenemos el flujo inestable o también llamado turbulento, en la cual su fluido produce remolinos o también que chocan entre sí y producen su velocidad crítica. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de la ecuación de continuidad sin rozamiento interno. Bueno, esto es, consideramos un fluido no viscoso, sin rozamiento interno, que fluye estacionariamente y sin turbulencias por un tubo cerrado, como se muestra en la figura. Y también consideramos los puntos 1 y 2. Después de un tiempo, el fluido se habrá movido a lo largo de la tubería y estará comprendida entre los puntos 1 y 2. En este también tenemos un pequeño ejemplo de la ecuación de continuidad. En la parte 1 vendría a ser la aceleración del agua en caída libre, también cuánto aumenta la velocidad y por último cuánto disminuye el área del flujo. Ecuación de continuidad aplicada a los fluidos. La ecuación es representada por la siguiente fórmula. Caudal 1 es igual a caudal 2. Esto también vendría a representarse como el área 1 por velocidad 1 vendría a ser igual al área 2 por velocidad 2, donde el área es la sección transversal entre los puntos 1 y 2, entre estos puntos, 1 y el punto 2. V es la velocidad de flujo que pasa por la tubería entre los puntos 1 y 2. Esta vendría a ser la velocidad 1 y la velocidad 2. Acá nos especifica que el caudal es igual al área por velocidad. Sabemos también que las unidades que se expresa para el caudal están en metros cúbicos por segundo, indicando que el volumen de un líquido fluye por unidad de tiempo. Por ejemplo, si el caudal fuera de 1 metro cúbico por segundo, significaría que por cada segundo que fluye el líquido va 1 metro cúbico a través de cada sección de área. En este caso vemos el problema número 1 donde podemos aplicar la ecuación de continuidad. Dicho problema dice: por una tubería de 5.08 centímetros de diámetro circula agua a una velocidad cuya magnitud es de 1.6 metros por segundo. Lo que nos pide hallar es la magnitud de la velocidad que llevará el agua a pasar de un estrechamiento de la tubería donde el diámetro es de 4 centímetros. Podemos ver acá nuestro gráfico en donde nos está dando la imagen representativa
en donde podemos sacar los datos. Para nuestro diámetro 1 es de 5.08 centímetros, para nuestra velocidad 1 es de 1.6 metros por segundo, nuestro diámetro 2 es de 4 centímetros y la velocidad que nos pide hallar. En este caso, primero vamos a convertir las unidades de centímetros a metros. Para nuestro diámetro, que es de 5.08 centímetros, lo convertimos a metro en función que un metro equivale a 100 centímetros. Esto nos quedaría de 0.0508 metros. Para nuestro diámetro 2, igualmente, 4 centímetros, multiplicamos por un metro que equivale a 100 centímetros y esto sería 0.4 metros. Y nuestra velocidad 1, que pues sería 1.6 metros por segundo. Bien, una vez obtenidos estos datos, pasamos al segundo punto, que es aplicamos la ecuación de continuidad para poder hallar la velocidad. Como sabemos, el caudal 1 vendría a ser igual al caudal 2, para lo que representaría que el área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por velocidad 2. En este caso vamos a despejar la velocidad 2 que nos pide hallar, que sería área 1 por velocidad 1 entre el área 2. Y acá hallamos las áreas. Para el área 1, sabemos que el área 1 está representada por la siguiente fórmula, pi por el diámetro cuadrado entre 4. Para este caso sería que el área 1 es igual a pi por el diámetro cuadrado, en este caso sería del diámetro 1, que es de 0.0508 metros, al cuadrado entre 4. Esto nos daría que para nuestra área 1 es de 0.0020 metros cuadrados. Para nuestra área 2 igualmente, sería pi por el diámetro cuadrado entre 4, en donde reemplazamos el valor del diámetro 2, que es de 0.04 metros, elevado al cuadrado multiplicado por pi, y esto dividido entre 4, por lo cual nos daría que para nuestra área 2 sería de 0.0012 metros cuadrados. Ahora bien, para el punto 4, sustituimos los datos en la ecuación de continuidad para hallar la velocidad. Como sabemos, la velocidad 2 vendría a ser igual al área 1 por velocidad 1 entre el área 2. Como las áreas ya hemos hallado anteriormente, solamente reemplazamos. En este caso, para la velocidad 2 sería el área 1, que es 0.020 metros cuadrados, multiplicado por su velocidad 1, entre el área 2, que vendría a ser de 0.0012 metros cuadrados. Al hacer toda esta solución, nos quedaría que nuestra velocidad 2 es de 2.66 metros por segundo. El caudal es la cantidad de fluido que pasa por una unidad de tiempo. Normalmente se identifica con el flujo volumétrico o volumen que pasa por un área dada en la unidad de tiempo. Menos frecuentemente se identifica con el flujo másico o masa que pasa por un área dada en la unidad de tiempo. Cuando el fluido pasa a través de una tubería de área de sección transversal A con velocidad V, se define el caudal Q. Como el volumen de fluido transportado por unidad de tiempo el caudal es igual al área por la velocidad. La unidad Q se mide en metros cúbicos sobre segundo. El principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli, también denominado ecuación de Bernoulli o trinomio de Bernoulli, describe el comportamiento del fluido moviéndose a lo largo de una corriente de agua. Fue expuesta por Daniel Bernoulli en su obra Hidrodinámica en 1738 y expresa que un fluido ideal, el fluido ideal es sin viscosidad ni razonamiento, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. Acá tenemos una imagen donde nos muestra la válvula manual, el tubo fuente, el tanque, el nivel deseado, el tubo de salida y el control de nivel. La explicación para esta imagen es que la tasa de flujo de un orificio de salida en un tanque está dada por la ecuación de Bernoulli, ya que el área del tanque es bastante grande comparada con la del orificio. Por lo tanto, la velocidad de flujo a través de este es bastante elevada. Ahora voy a dar algunas fórmulas que nos indica el caudal o gasto másico. El caudal o gasto másico elemental dG será la masa de partículas de fluido que atraviesa dA durante un tiempo de t, teniendo en cuenta que la densidad es igual a la masa sobre el área. dG, que es el gasto másico, es igual a la masa de la partícula sobre t, que es el tiempo. Es igual a la densidad multiplicado por el área sobre el tiempo, que es igual a la densidad por el caudal, igual a la densidad por el volumen por el área.
Otra fórmula que tenemos es el gasto o caudal másico que atravesará toda la superficie S será que el gasto másico es igual a la integral multiplicada por la densidad por el volumen por el área. En el caso en que la densidad sea la misma a lo largo de toda la superficie S, es posible sacar la densidad fuera de la integral, con lo que quedará así: el gasto másico es igual a la densidad multiplicada por la integral multiplicada por el volumen por el área, que es igual a la densidad por el caudal. Ahora veremos otra fórmula también que nos dice que la velocidad media es valor escalar igual al cociente entre el caudal volumétrico a través de una superficie y el valor de dicha superficie. Corresponde al valor medio de las velocidades del fluido, proyectada en direcciones perpendiculares a la superficie considerada. La velocidad media es igual al caudal sobre, en esta ocasión S vendría a ser el área sobre el área, que es igual a 1 sobre el área multiplicado por la integral, que multiplica al volumen por el área. En el caso de conducciones, la sección de paso es perpendicular a las velocidades y circulación. En este caso, si se conoce el valor de la velocidad media, el caudal se determina aplicando simplemente la expresión caudal es igual a la velocidad media por el área. En el caso de una tubería de sección circular de diámetro interior D, el caudal vendrá a ser dado por el caudal es igual a la velocidad media por pi multiplicado por el diámetro al cuadrado sobre 4. Ahora, para los flujos de gases, la densidad puede variar con mayor facilidad. Es mejor usar el caudal másico o caudal volumétrico, pero referido a unas determinadas condiciones que nos permitan definir la densidad. En redes de gas natural a baja presión, como la presión es muy semejante a la atmosférica, el caudal volumétrico en condiciones normales es realmente al caudal volumétrico que atraviesa las conducciones, por lo que dividiendo este valor por la sección del conducto se obtendría la velocidad media. Pero en ocasiones se habla de caudal en condiciones normales, pero el flujo está circulando a media o alta presión, con densidades muy diferentes a lo que se tiene en condiciones normales. Para tener una idea más clara de la masa de gas por unidad de tiempo que está circulando y saber el caudal volumétrico real de la circulación, es necesario realizar unas sencillas operaciones matemáticas de conversión. Continuando con la explicación de gasto caudal, tenemos en las siguientes diapositivas los instrumentos que se utilizan para medir un caudal. Empezamos con el caudalímetro de turbina, que se usa para medir el caudal de líquidos limpios mediante la detención de la rotación de álabes de una turbina colocada en la corriente de flujo. Las partes básicas del medidor son el rotor de turbina y el detector magnético. El fluido que circula sobre los álabes del rotor lo hace girar y la velocidad rotacional es proporcional al caudal volumétrico. El detector magnético consiste de un imán permanente con desvanados de bobina que captan el pasaje de los álabes en la turbina. El paso de los álabes delante del detector hace interrumpir el campo magnético y produce una tensión de la bobina. La frecuencia con que se genera esa tensión es proporcional al caudal y se le acondiciona una salida de pulsos y o analógica. Tenemos también el venturímetro, que es un tipo de boquilla espacial seguido de un cono que se engancha gradualmente, accesorio que evita la gran pérdida de la energía cinética debido al rozamiento. Es por principio de un medidor de área constante y de caída a presión variable. En la figura se presenta esquematizadamente un medidor de tipo Venturi, como se observa aquí en las siguientes imágenes. Y también tenemos el rotámetro, que es un instrumento utilizado para medir caudales tanto de líquidos como de gases que trabajan con un salto de presión constante y se basan en la medición del desplazamiento vertical de un elemento sensible, cuya posición de equilibrio depende del caudal circulante, que conduce simultáneamente a un campo del área del orificio del pasaje del fluido, de tal modo que la diferencia de presiones que actúan sobre el elemento móvil permanecen prácticamente constantes. Aquí se muestra la siguiente imagen, donde está la escala, el cuerpo usado, el flotador, la guía del flotador y el tope del flotador. Tenemos el siguiente ejercicio aplicativo,
sobre gasto caudal y nos dice que calcular el gasto de agua a través de una tubería con un diámetro de 5 centímetros y la velocidad con la cual fluye es de 4,8 metros por segundo. Como se conoce la velocidad con la cual fluye el agua y el diámetro de la tubería, se aplica la fórmula. Solo que antes se tiene que calcular el área de la sección transversal de la tubería. Vamos recordando que el área de la sección de la transversal de la tubería es igual a pi por phi al cuadrado entre 4. Sustituyendo estos valores nos da que el área de la tubería es igual a pi por 0,05 metros por segundo al cuadrado entre 4, y esto sería igual a 9,96 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Aplicamos la fórmula donde se tiene que el caudal es igual a 1,96 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por 4,8 metros por segundo, y esto es igual a 9,40 por 10 a la menos 3 metros por segundo al cubo. El gasto de agua es de 9,40 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, explicado de manera más entendible que son 9,4 litros por cada segundo. Ahora vamos a hablar sobre la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es una consecuencia de la ley de conservación de la energía para el flujo de fluidos. Puede considerarse como una declaración del principio de conservación de energía apropiado para fluidos. Pone en relación presión y velocidad en un flujo invisible comprensible. Esto permite descubrir el comportamiento de un fluido que se mueve a lo largo de una línea de corriente o una tubería, siendo de gran importancia para el estudio de la ingeniería. Pese a su simplicidad, la ecuación de Bernoulli demostró que es un instrumento muy potente en mecánica de fluidos. La aproximación clave en la deducción de la ecuación de Bernoulli es que los efectos viscosos son despreciablemente pequeños en comparación a los efectos de inercia, gravitacionales y de la presión. El principio de Bernoulli establece que dentro de un flujo horizontal, los puntos de mayor velocidad de dicho fluido deberán tener una presión menor a los puntos que cuentan con una velocidad menor del fluido. Este enunciado describe que mientras mayor velocidad tenga el fluido dentro de una línea de estudio, menor será su presión. Además, plantea que es un fluido horizontal, lo cual no debe tomarse literal, ya que la trayectoria del fluido no siempre es horizontal. Puede tener variaciones de altura y de inclinación. También se debe tener en cuenta el cambio de altura entre los puntos de estudio del fluido. No debe ser muy pronunciado, ya que si esto sucede, el cambio de energía potencial debido a la fuerza de gravedad se tornará importante, lo que podría ocasionar una desviación considerable del principio de Bernoulli. Bien, la ecuación de Bernoulli suele escribirse de la siguiente manera: P1 más un medio de la densidad por B1 más la densidad por la gravedad por H1 igual a P2 más un medio de la densidad por B2 más la densidad por la gravedad por H2, teniendo como parámetros
donde P1 sería la presión del fluido en el punto 1, P2 la presión del fluido en el punto 2, B1 y B2 serían la velocidad del fluido en el punto 1 y 2. También tenemos H1 y H2, que son las alturas en los puntos 1 y 2 respectivamente. Tenemos la densidad y la gravedad. Ahora seguimos con un ejemplo donde aplicamos la ecuación de Bernoulli. El ejemplo nos dice: se requiere construir una fuente de agua, la cual debe ser alimentada por una tubería cilíndrica de 15 centímetros de diámetro que transporta agua horizontalmente 8 metros bajo el nivel del suelo. La tubería se dobla hacia arriba, disparando el agua por un extremo de tubería de unos 5 centímetros de diámetro que se localiza a 1.75 metros sobre el nivel del suelo. El agua sale a una velocidad de 32 metros por segundo. La densidad del agua es de 1 kilogramo por metros cúbicos. Nos preguntan cuál será la presión manométrica que requiere la tubería horizontal para esta fuente. Identificando el sistema y sus variables, escogemos los puntos y como punto 1 escogeremos cualquiera del fondo de la tubería, esta zona horizontal, ya que es ahí donde deseamos conocer la presión. Y como punto 2, la parte superior de la tubería, la parte más alta, que es donde sale el fluido y se encuentra a una presión atmosférica. Además, conocemos la velocidad de salida del fluido. Tenemos aquí la ecuación de Bernoulli y como necesitamos despejar la incógnita, despejamos P1 igual a P2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 menos la velocidad 1 más la densidad por la gravedad por la altura 2 menos la altura 1. Identificando los datos nos damos cuenta de que, tenemos todos menos B1. Entonces, para hallar B1 debemos tener en cuenta la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es A1, que vendría a ser la área de sección transversal, por B1, que sería la velocidad, igual a 2 por B2. El área de sección transversal viene dada por A igual a pi por radio al cuadrado. Sustituyendo y despejando, nos queda la siguiente expresión. B1 igual a R2 sobre R1 por B2. Conociendo los radios de cada una de las secciones transversales de los dos puntos y la velocidad de salida del fluido en el punto 2, tenemos B1 igual al radio 2, que vendría a ser 2.50 centímetros al cuadrado, sobre 7.50 centímetros, todo esto elevado al cuadrado, por la velocidad 2, que como ya sabemos es 32 metros por segundo, y todo esto nos da 3.56 metros por segundo. Conociendo la velocidad del fluido en el punto 1, tomamos como referencia la altura 1 igual a 0 y resolvemos cada uno de los términos de la ecuación de Bernoulli. Empezamos con el término relacionado con la velocidad, y entonces nos queda 1 medio por 1 kilogramo por metro cúbico por 32 metros por segundo elevado al cuadrado menos 3.56 metros por segundo elevado al cuadrado. Esto es igual a 1 medio por
1024 menos 126.736, y esto es igual a 505.6632 kilogramos por metros por segundo al cuadrado. Seguimos con el término relacionado a la energía potencial. Tenemos 1 kilogramo por metro cúbico por 9.81 metros por segundo al cuadrado por 9.75 metros menos 0 metros, igual a 95.6475 kilogramos por metro segundo al cuadrado. Es momento de colocar el término de la presión en el punto 2. Como en dicho punto la presión es atmosférica y lo que deseamos calcular es la presión nanométrica en el punto 1, entonces vamos a sustituir P2 igual a 0. Entonces nos quedaría P1 igual a 0 más 505.6632 más 95.6475 kilogramos por metro segundo al cuadrado, y esto nos da un resultado de 601.3107 kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Y eso sería la aplicación de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli tiene aplicaciones. En la vida moderna, muchas observaciones se pueden explicar aplicando la ecuación de Bernoulli. Entre ellas tenemos la aviación, en la chimenea, en tuberías y en natación. Según la Universidad Antonio de Nebrija en el 2018 nos dice que también se llama momento lineal o simplemente momento. Esta da una medida de dificultad para llevar un objeto que se mueve hasta el reposo. Como por ejemplo, un camión tiene mayor cantidad de movimiento que un coche moviéndose a la misma velocidad. Ahora tenemos un punto, impulso y cantidad de movimiento. La misma universidad en el 2018 también nos dice que el impulso está relacionado con la cantidad de movimiento por la variación de la cantidad de movimiento es igual a impulso, o también la masa por la variación de la velocidad, que es igual a la fuerza por intervalo de tiempo. Ahora sí continuamos, y CATEDU en el año 2020 nos dice que la conservación de la cantidad de movimiento se generalizará a un sistema de partículas. Un sistema de partículas es un conjunto de cuáles partículas del que queremos estudiar su movimiento. La cantidad de movimiento o momento lineal de un sistema de partículas se define como la suma de cantidades de movimiento de cada una de las partículas que lo forman. Como por ejemplo acá tenemos P es igual a P1 más P2 más P3, así sucesivamente hasta el infinito. También Sánchez nos dice que la ley de la conservación de la cantidad de movimiento de un sistema resulta muy útil para interpretar algunas situaciones dinámicas. Imponiendo su verificación, obtenemos una relación que han de cumplir las masas y las velocidades de las partículas. Por ejemplo, antes y después de una interacción, un choque elástico, una explosión de proyectil en varios pedazos, un proceso de fisión o fusión nuclear, etc. Por lo tanto, si se conocen las velocidades de los objetos de un sistema físico antes de que interaccionen, se puede predecir las relaciones entre las magnitudes involucradas después de la interacción. Con ello el problema queda acotado pero no cerrado, porque también se ha de verificar otras relaciones, particularmente la ley de conservación de la energía. Dinámica de fluidos perfectos. En la dinámica de fluidos, simplificado, se acostumbra a considerar las siguientes 4 características para un flujo ideal. A. Un flujo constante, lo cual implica que todas las partículas de un fluido tienen la misma velocidad al pasar por un punto dado. B. Un flujo irrotacional, lo que significa que un elemento de fluido no posee una velocidad angular neta. Esto elimina la posibilidad de remolinos. Esto quiere decir de que el flujo no es turbulento. C. Flujo incompresible. La densidad del fluido es constante. Y flujo no viscoso implica que la viscosidad es insignificante.
También nos menciona que el término de viscosidad se refiere a la fricción interna o resistencia al flujo de un fluido. Como ejemplo, aquí podemos mencionar a la miel, lo cual es mucho más viscosa que el agua. Y aquí también en la diapositiva podemos ver un claro ejemplo cuando un flujo es viscoso y cuando un flujo no es viscoso. También encontramos el siguiente punto: ecuación vectorial de la dinámica del fluido perfecto, ecuación de Bernoulli, casos. Este principio va a describir el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Se expresa que en un fluido ideal en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de todo su recorrido. El teorema de Bernoulli es una de las leyes básicas de la hidrodinámica, pero cuya aplicación es uno de los pilares de la hidrodinámica. Es por eso que mediante la aplicación del principio de Bernoulli nos ayudarán al mejor conocimiento de la ecuación fundamental de la hidrodinámica. A continuación. Bernoulli. El principio de Bernoulli o Bernoulli, así lo encontramos en algunos libros o en Google, es una sencilla relación matemática que se relaciona los cambios de la energía cinética, la energía potencial y la presión de fluido en la que no hay disipación. Con la aplicación de la ecuación de Bernoulli se puede determinar la altura de una suspensión a que se debe instalarse una bomba. Asimismo, interviene en el cálculo de tubería de agua. El cálculo de tubería de agua es muy importante, ya que lo vamos a tener que ver como ingenieros en lo que son las casas o algunos edificios, ¿no? Para poder hacer las instalaciones hidráulicas. Y no solamente en eso, sino también en parte de lo que es tuberías o algunos conductos. Oleoductos, tuberías de refrigeración y aire acondicionado. También tenemos tuberías forzadas en central hidroeléctricas, etc. Siguiente, por favor. Aquí tenemos ecuación de Bernoulli. Nos dice que la suma de la energía de presión cinética y potencial en cualquier punto de la vena líquida es una constante. Es decir, cumple con la siguiente ecuación, donde m sobre ρ por P más un medio de m sobre v al cuadrado más m por g por h es igual a la constante, en donde tenemos acá lo siguiente: cuál es el significado de cada uno, donde m viene a significar que es masa, ρ viene a ser la densidad del fluido, P significa la presión, la v es la velocidad, h la altura y finalmente g es la aceleración de la gravedad. Aquí tenemos los dos casos de Bernoulli, del teorema de Bernoulli, en donde el primer caso nos dice que en la primera ecuación las dimensiones de cada uno de los términos es de presión. Y en el segundo caso, la ecuación de las dimensiones de cada uno de los términos es de la longitud. En el primer caso, ahí les puedo presentar la fórmula en donde está escrita. Y en el segundo caso también pueden ver el teorema, ¿no? La fórmula general. Aquí en la segunda ecuación podemos ver que P, P sub 2 es la presión en los puntos 1 y 2. V1 y V2 viene a ser la velocidad del fluido en 1 y 2. H sub 1 y H sub 2 viene a ser la altura de los puntos 1 y 2. Bueno.